Buenos días, iglesia. ¿Sí? ¿Cómo están? Me alegra verlos a todos nuevamente. Un domingo más que venimos a estudiar su palabra, a aprender, a compartir. Vamos a iniciar, iglesia, en esta mañana. Voy a poner mi cronómetro aquí para no demorarme, no pasarme del tiempo. Y bueno, ¿qué recuerdan acerca del libro que hemos estado estudiando? ¿En qué capítulo quedamos? ¿Qué versículo recuerdan? Capítulo. ¿Qué versículo en el capítulo 2? La idea es que estemos conectados full con las enseñanzas. Acabamos el 1. Exacto, eso es lo que necesitaba escuchar. Acabamos el 1. Vamos a empezar al 2. Capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Recordemos, iglesia, el contexto un poquito para adentrarlos. A partir del versículo 18 del capítulo 1, ya empieza Pablo a tratar un tema general. ¿Cuál es ese tema general? El pecado o la condenación del mundo, ¿sí? Seguramente no es el tema favorito y uno dice, quiero ir a la iglesia para que me hablen de la condenación. Se desperté hoy con esas ganas de que me hablen de la condenación, ¿no? Pero la Biblia nos enseña que nosotros no debemos rehusarnos como predicadores a enseñar todo el consejo de Dios. Y todo el consejo de Dios es toda la Biblia. Bueno, muy bien, entonces en este gran tema general de la condenación, Pablo trata 4 grupos especiales, ¿cierto? 4 grupos especiales de personas que están condenadas. Vimos del capítulo 1, versículo 18 al versículo 32, al final del capítulo 1, vimos el primer grupo. ¿Cuál es ese grupo? ¿Recuerdan? Los paganos, exactamente, o los gentiles, ¿cierto? ¿Cuál es ese grupo de los paganos? Lo define, o se define más bien, según los últimos versículos que veíamos en la primera parte de este grupo, que son aquellos hombres que terminaron corrompiendo la gloria de Dios, ¿cierto? Convirtiendo la imagen de Dios, que Dios es un Dios incorruptible, y la convirtieron en imagen de un ser corruptible, de hombres, de animales, de cuadrúpedos, ¿cierto? Este es el grupo de los paganos, hermanos, porque se volvieron idólatras. Se volvieron idólatras. Ellos vienen veíamos el descenso espiritual, ¿cierto? Del hombre. Primero conoció a Dios, lo entendió que Dios existe por medio de la naturaleza, pero no le dio gloria a Dios, ¿cierto? No le reconoció como a Dios, no le dieron la gloria, no le dieron gracias. Entonces ahí vamos en ese declive espiritual. No le dieron gracias a Dios como se lo merecía, sino que antes se envanecieron en sus propios razonamientos, ¿cierto? Empezaron a pensar cosas vanas, a cómo sacar a Dios de la ecuación de la creación, ¿cierto? Y de la vida en general del hombre. Gracias, mi hermano. Y luego su necio corazón fue entenebrecido, ¿cierto? Entonces ya su corazón se oscureció, no le alumbra la luz de la palabra, y adicional a ello empezaron a ser ídolos, ¿cierto? Entonces pensaba mucho en la India, cuando Dios me permitió estar en la India, como ellos, no solo la vaca es un dios, uno dice sí, la vaca, pero ellos también tienen el mono, tienen el ratón, tienen una cantidad, el elefante, ¿cierto? Cómo convierten la gloria de un Dios incorruptible en imagen de algo corruptible, como un animal, como un hombre. Esto es el primer grupo. Los paganos están condenados. Claro que están condenados. ¿Por qué? Porque conocieron a Dios, pero no le dieron la gloria a Dios, ni le honraron, ni le agradecieron, sino que se crearon sus propios dioses, fabricados de manera que estos dioses hacen lo que ellos quieran, ¿cierto? Estos dioses son a conveniencia del que los creó, porque no les dicen ni les molestan ni les dicen qué hacer ni qué no hacer. No les dicen nada porque leíamos también en Salmos, tienen ojos pero no ven,
¿cierto? Oídos pero no oyen, boca pero no hablan, tienen manos pero no palpan, pies pero no caminan, ¿no? Este es el grupo de los paganos. El segundo grupo al que Pablo va a empezar a referirse en este grupo, en este gran tema de la condenación, son los moralistas. ¿Saben qué es un moralista? ¿Se han escuchado a esas personas que uno les pregunta, ¿usted alguna vez ha cometido un pecado? Y dicen, no, yo no. Que son personas buenas. Cuando uno sale a evangelizar, gracias a Dios la mayoría de personas concuerdan en algo, y es que son pecadores. La gran mayoría, el 80% diría. Pero hay un porcentaje que dice, pues yo no hago cosas malas, yo no he matado, yo no he robado, yo no he violado, yo no he fornicado, yo no he adulterado, y se creen, la última Coca-Cola del desierto, como ese dicho, ¿no? Pero ¿saben qué? Dios dice que estas personas también están condenadas. También están condenadas, hermanos, y eso es lo que vamos a empezar a ver en esta mañana. Versículo 1, y oramos. Por lo cual, vamos a leer hasta el 8, si Dios lo permite. Más bien. Y posterior a ello oramos para pedir la guía de Dios a que nos ayude a entender qué es lo que nos quiere decir en esta mañana. Romanos capítulo 2. Yo lo busco aquí. 1 al 8 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, donde quiera que seas tú que juzgas. Quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Querido Señor, en esta mañana, Padre, nos ponemos delante tuyo, Señor, para que tú nos hables a través de tu preciosa palabra, Señor, para que llegues a lo más profundo de nuestro corazón, a lo más profundo de nuestra mente, Señor, para que podamos, Señor, entender tus juicios, Señor, entender tus verdades, entender tu sabiduría, Señor, y poder vivir una vida agradable, Señor, para ti, oh Dios. Ayuda, Señor, a nuestro débil y terco corazón y nuestra débil y terca mente, Señor, que no quiere aceptar tu palabra, Dios, y que se revela, Señor, de una u otra manera, de una u gran tamaño, Señor, contra tu palabra, Dios. Y quita, Señor, ese corazón duro, Señor, y danos un corazón de carne sensible a tu palabra, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a hacer tu voluntad, Padre, y la haremos, Señor, en la medida que conocemos tu palabra. Por eso pedimos tu iluminación. Y te pido, Dios, que me ayudes a ser claro, sencillo, Señor, pero también profundo, Dios, porque tu palabra también lo es, Señor, es profunda y es un mar de riqueza, Señor. Dejo en tus manos, Señor, a tus hijos, a las personas que vienen esta mañana con el anhelo de escuchar, para que salgan, Señor, exhortados, animados, confortados, instruidos con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, en el versículo 1, iglesia, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Entonces, este segundo grupo va a heredar algo del primer grupo, y se llama la inexcusabilidad. Tanto los paganos como los moralistas son inexcusables delante de Dios. ¿Qué quiere decir inexcusable? Indefendible. No hay manera en que uno pueda justificarlos, ¿sí?, si siguen en su pecado. Los paganos porque no quisieron adorar a Dios cuando le conocieron a través de la creación, y los moralistas también son inexcusables porque, aunque no lo vean, son pecadores. Aunque tengan sus estándares morales muy altos, el estándar de Dios es mucho más alto y los condena.
Yo he conocido personas que uno dice, oiga, él pareciera cristiano, que son de verdad de buen testimonio, y uno dice, a veces uno piensa, esta persona va a creer rápido en el evangelio, y uno dice, me quiero acercar a esta persona porque de pronto va a creer, porque tiene unos principios, y a veces son las personas más difíciles, porque están envanecidos, ¿sí? Su estándar moral no les permite ver su pecado, ¿sí? Y son pecadores. Entonces son inexcusables porque tienen pecado. Quien quiera, dice la palabra, quien quiera, hombre o mujer, no solamente al hombre o mujer, quien quiera que seas tú, ¿cierto? Este grupo de personas se caracterizan porque no cometen los pecados que cometen los paganos. Ahí está la primera diferencia. Ellos no son, ¿recuerdan los pecados que cometen los paganos? Hablaba de la inmoralidad sexual, ¿cierto? Los hombres que dejaron su uso natural y se encendieron en sus lascivias, las mujeres también, hablando del lesbianismo, homosexualismo, y habla de la fornicación y muchísimos más pecados. Dice en el capítulo 1, en el versículo, como para recordar algunos, 29, dice, estando atestados. O sea, estos son los hombres que están llenos, completicos, así como uno llena una jarra de agua y queda hasta el atestado, completamente llenos. ¿Llenos de qué? De injusticia, de fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. El grupo de los moralistas dice, yo no soy así. Y como él dice que no es así, entonces tiene la autoridad de juzgar a otros, ¿sí? Entonces, y vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Pero yo no soy como ese publicano, ¿recuerdan la historia? Vamos a leerla. En Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Miren, los judíos tenían como esa prepotencia, ¿cierto?, de mirar a los gentiles sobre el hombro, ¿sí? ¿Algunas ha visto gente que mira así como sobre el hombro, que uno dice, uy, pero se cree qué? ¿Cierto? Le molesta una vez esa actitud de esa gente. Bueno, los judíos eran así con los gentiles, a tal punto que los llamaban perros, ¿cierto? Los llamaban perros por sus conductas inmorales y paganas. Ahora, en Lucas capítulo 18, vamos a encontrar el moralista, versículo 9. Dice, está hablando nuestro Señor Jesús, a unos que confiaban ¿en quién? En sí mismos, como que justos, ¿cierto? Moralistas, y menospreciaban a los otros, juzgaban. Dijo también esta parábola, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Miren la oración del moralista, Dios, te doy gracias porque no soy como esos otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como ese publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio, ten misericordia, que quiere decir, sé propicio a mi pecador. Y mire el juicio que da nuestro Señor Jesús. Os digo que descendió, ¿quién es? El publicano. Descendió a casa ¿qué? Justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Claro este pasaje, hermanos. ¿Cuál era la actitud de este fariseo? Uy, no, yo no soy como esos ladrones. No han escuchado gente así, pero es que yo no soy ladrón, yo no he matado, yo no he fornicado, yo no he adulterado. No, yo no soy como ese publicano. ¿Qué hacían los publicanos? Recolectaban los impuestos, ¿cierto? Y tenían buena o mala fama. Mala fama, ¿cierto? Como todos los que recaudan impuestos. No, mentira. Pero tenía una mala fama, ¿por qué? Porque se quedaba con parte del dinero, etcétera, o sea, deshonestidad, en fin. Entonces, claro, como el fariseo oraba y diezmaba, entonces, yo
yo me enaltezco, ¿cierto? Yo me enaltezco sobre ese pecador y él creía que estaba en mejor condición delante de Dios y seguramente una persona que debería ir al cielo. ¿Por qué no ir al cielo si es que yo no soy como ese publicano? ¿Sí? Y cuando uno va y predica el evangelio uno encuentra personas así. No, pero yo no he matado, yo no he hecho esto, yo merezco ir al cielo. Bueno, les tengo un mensaje y el Señor tiene un mensaje. Este tipo de personas, hermanos, son los que juzgan. Aquí está utilizando la palabra, ¿cierto? Dice, quien quiera que seas tú que juzgas. Una persona que juzga hace referencia, está en presente activo, que lo hace continuamente, que opina, que aprueba o desaprueba, distingue entre personas y pronuncia un juicio y toma el papel de juez. No, él es no es que mire, señala y señala y señala. ¿Cuál es el problema, hermanos, de la actitud de este tipo de personas? Por un lado, el Señor no prohíbe juzgar. Eso tenemos que tenerlo claro, porque a veces uno dice, la Biblia dice que no me juzgues porque si tú me juzgas serás juzgado y con la misma vara que juzgas te van a juzgar y serás medido, etc. No me juzgue. Y a la gente no le gusta que lo juzguen, ¿cierto? Y constantemente uno escucha eso en todo lado. No, es que a mí me juzgan y me juzgan y me juzgan. Primero, la Biblia sí enseña de juzgar. Mateo capítulo 7. Creo que ya habíamos tocado este tema, entonces no voy a tomar mucho tiempo. Este es el pasaje que la mayoría toma. Y es entendible, de pronto no se ha comprendido a su totalidad qué quiere decir la palabra con el juzgar. No juzguéis para que no seáis juzgados. Versículo 1. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás tú a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Este último versículo nos dice que para juzgar yo primero, ¿qué tengo que hacer? Primero, y aquí cuando habla de la paja, habla de un pedacito de aserrín y trata de ilustrar como ese hermano que mira lo casi invisible en la persona, pero no mira que tiene un tronco en su propio ojo, ¿cierto? Esta es como la idea. Ahora, dice que primero, ¿qué tiene que hacer uno? Sacarse ese pedacito de aserrín para después yo llegar a mi hermano, poder juzgar. La palabra enseña que nosotros debemos juzgar, pero como les decía, primero mirándonos a nosotros, porque juzgar es importante. Cuando uno juzga, ¿uno qué está haciendo? Señalando el pecado de alguien. ¿Y cuál es el propósito de señalar ese pecado? Que la persona se arrepienta, que cambie, porque está dañando su vida, su familia, la iglesia. Ese debería ser el propósito, no murmurar. Eso ya es otro tema que no voy a tocar, ¿sí? Pero sí enseña la palabra acerca de juzgar, pero con justo juicio, dice la palabra en otro pasaje. Juzgar con justo juicio. ¿Qué es juzgar con justo juicio? No es como juzgó el fariseo en la historia que leíamos, porque el fariseo juzgó hipócrita e injustamente, ¿cierto? Juzgó hipócrita e injustamente. ¿Por qué? Porque él también hace lo mismo, dice la palabra. Si ese fariseo, antes de lanzar ese juicio contra el publicano, si hubiera mirado primero la paja que tiene en su ojo, se hubiera dado cuenta que él también es igual que el publicano. El publicano era una persona, como les decía, deshonesta, pero el fariseo también era una persona deshonesta. En Mateo capítulo 23, versículo 14, miren lo que dice nuestro Señor Jesús de los fariseos. 23:14. Dice, hay de vosotros escribas y fariseos que, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. ¿Qué quiere decir este pasaje? Que los fariseos se aprovechaban de las viudas ricas, que tenían buenos ingresos, que tenían buenas propiedades y querían expropiarse de las propiedades de ellas o querían grabarles más impuestos. ¿Estaban siendo deshonestos? Claro que sí.
Ahora, si ese fariseo se hubiera mirado y se hubiera examinado primero, se hubiera dado cuenta que él también es un pecador y que también comete el mismo pecado que comete el publicano. Hermanos, tengamos mucho cuidado cuando nosotros lancemos juicios, porque seguramente estamos cometiendo las mismas cosas que están cometiendo a los que estamos juzgando. ¿Qué debemos hacer entonces nosotros, hermanos? Debemos primero, antes de llegar a juzgar a alguien, ¿cierto?, debemos ir a Dios y decirle: Dios, muéstrame mis errores, muéstrame mis fallas, como dice David: Señor, examina mi corazón, mira si en mi camino hay perversidad, y perdóname, y guíame por el camino de la vida. Porque tener esa actitud, hermanos, nos va a hacer que tengamos un corazón humilde, un corazón compasivo y un corazón amoroso para cuando lleguemos a juzgar o a lanzar una sentencia, un juicio hacia otra persona. ¿Saben cuál es el problema de los moralistas? Que ellos son su propio estándar de moral, ¿sí? Entonces, todo lo que ellos digan está bien, y cualquier persona que no haga lo que ellos digan está mal. Él es el estándar de moral. Pero, ¿cuál es el error de ellos? Que el estándar de moral no debe ser el estándar de moral de uno, pecador, sino el estándar de ¿quién? De Dios. Y el estándar de Dios es muchísimo más alto que el estándar del hombre. Una persona que juzga es una persona que hace este tipo de cosas, que tiene su propio estándar de moral y no permite el estándar de Dios. Dice la palabra, ya llevo 20 minutos, no quería demorarme tanto. Eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Tú que juzgas haces lo mismo. Versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Entonces aquí empieza a contrastar el juicio de los hombres moralistas, pecadores, versus el juicio de Dios. El juicio de los moralistas es según hipocresía e injusticia. El juicio de Dios es según ¿qué? Verdad. ¿Por qué el juicio de Dios es según verdad? Porque Él es el estándar, y porque Él es santo, y porque Él es perfecto, y Él es supremo a nosotros. ¿Por qué el juicio de Dios es en verdad? Porque Él es justo. Dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Deuteronomio 32, 4. Dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. ¿Dios de qué? De verdad, y sin ninguna iniquidad en Él. ¿Es qué? Justo y recto, hermanos. Justo y recto. Justo y recto, hermanos. El juicio de Dios es según verdad. Dice: sabemos, conocemos de ese juicio de Dios. Y está refiriéndose al juicio de los hombres paganos que veíamos en el capítulo 1. Ahí se está refiriendo al juicio presente. Pablo se está refiriendo a estos moralistas y les está tratando de decir: ellos ya tienen su juicio, ellos ya están siendo juzgados. Recuerden lo que vimos en capítulo 1, porque la ira de Dios se revela contra toda injusticia y piedad, ¿cierto? Contra todos los hombres que con injusticia detienen la verdad. Ya el juicio sobre los paganos y sobre esta gente inmoral ya está activo, ¿sí? Ya está activo. ¿Y cuál es el juicio? El abandono de Dios, ¿sí? Dice la palabra que la retribución de su extravío es el juicio de Dios. La gente que comete esa cantidad de pecados horribles, que hablamos de inmoralidad y demás, estas personas, el juicio de Dios es que sigan en ello y que sufran las consecuencias de esas decisiones. Pero el juicio, claro, como los moralistas no son inmorales, valga la redundancia, no tienen ese tipo de pecados horribles, entonces el juicio de Dios no se ve tan severo sobre ellos. Pero eso no quiere decir que no vaya a venir sobre ellos, ¿sí? No quiere decir que vaya a venir sobre ellos. Muy bien. Versículo 3. Y piensas esto, oh hombre,
tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿Crees que vas a escapar del juicio de Dios? Pregunta, ¿puede alguien escapar de Dios? Recuerdo Salmos 39, si subiera a los cielos, allí estás tú, si fuera al Seol, allí estás tú, si fuera al mar, allí estás tú, ¿cierto? Pero a veces el hombre es tan necio que cree que puede huir de Dios y de su juicio. El hombre es necio. Recuerdo un hombre en la Biblia que quiso huir de la presencia de Dios. ¿Recuerdan? Jonás. Vamos a rápidamente, como para recordar, porque introduce al siguiente tema. Jonás, vamos allí a Jonás capítulo 1. Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc. Profeta menor. Antes de Miqueas. Hermanos, nadie puede huir de la presencia de Dios. Jonás lo intentó. Versículo 1 dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Aquí nos da una característica de Nínive. ¿Cuál es la característica? Su maldad. De hecho, Nínive se conocía porque cometía crímenes atroces, ¿sí?, contra sus prisioneros, leyendo un poco de la historia, pero eran en general perversos. Versículo 3, y Jonás se levantó, ¿para qué? Para huir de la presencia de Dios. No me imagino cómo los moralistas van a huir de la presencia de Dios. Vamos a ver qué pasó con Jonás. Para huir de la presencia de Dios, de la presencia de Jehová, a Tarsis. Él estaba en Israel y quería irse a Tarsis. Tarsis era España, bien lejos. O sea, él quería irse, no, allá el Señor no me va a encontrar. Yo me voy para España, ya sí, el Señor no va a llegar hasta allá. Y dice la palabra allí en el versículo 3, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Lejos de la presencia de Jehová. Ahora, a causa de eso, dice la palabra que en esa nave en la que iban, empezó a haber una tormenta, ¿cierto? Y el mar se empezó a embravecer y las personas que estaban en ese barco empezaron a clamar a sus dioses. ¿Y pero por qué? ¿Por qué nos llegó esto? Y entonces fueron a Jonás y encontraron a Jonás orando. No, miren qué dice la palabra. Dice versículo 5 al final, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Echó ahí a dormir, ¿cierto? Se había echado a dormir. Versículo 10, y aquellos hombres te vieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía ¿de qué? De la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Él se lo había declarado. Ahora sabemos la historia, ¿no? Fue echado al mar, vino un gran pez, se lo tragó y lo escupió nuevamente en tierra. Es lo que dice el versículo 10 del capítulo 2. Y mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en tierra. Muy bien. Luego en el capítulo 3, vamos a leer el versículo 10. Finalmente Jonás terminó predicando a Nínive, versículo 10, y dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había hecho, que les haría y no lo hizo. Dios iba a destruir a Nínive y dice que se arrepintió, pero el arrepentimiento aquí no es como el arrepentimiento de los hombres, que se equivoca, ¿sí?, sino es compasión, la palabra en el original, la compasión. Dios se conmovió con su compasión, con su misericordia y no los destruyó. Pero entonces Jonás entró en una crisis y quería morirse después de eso. ¿Por qué? Porque Jonás no quería que se salvara Nínive, ¿sí? ¿Cómo era posible que Israel, ¿cierto?, estuvieran sus pecados todavía y Nínive, que era la oposición de Israel, y si se salvara? Entonces dice Jonás, yo no soporto esto, prefiero morirme. Y se enoja contra Dios. Y se va a un lugar donde hace mucho sol en ese lugar. Dios permite que salga una calabacera, una mata, para que le cubra su cabeza. Y Jonás se tranquiliza, pero después se muere esa calabacera
Y Jonás se pone bravo con Dios y le dice, ¿por qué esta calabacera? ¿Por qué se murió esta calabacera? ¿Por qué se marchitó? Porque le estaba generando dolor de cabeza. Versículo 9 del capítulo 3. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? ¿Sí entienden por lo que se estaba enojando Jonás y por lo que él debía más bien haberse enojado, ¿no? Porque posiblemente hubiera perecido una cantidad de personas en Nínive? Pero lo que quiero resaltar aquí, hermanos, es que claro, Dios tenía pensado que su juicio cayera sobre Nínive, pero Dios tuvo que misericordia. Y no leí en el capítulo 4 un versículo, pero habla de esa misericordia de Dios. Dice el versículo 4, perdón, el capítulo 4, versículo 2, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres ¿qué? Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal, te compadeces. Hermanos, volviendo al tema de los moralistas, viene juicio sobre ellos, claro que sí, así como los paganos. Pero quiero que veamos, hermanos, que no solamente Dios es un Dios que se aira y que es un Dios malvado, sino, malvado en el sentido de querer acabar con el que comete pecado y el que persiste en el pecado, sino que Dios es un Dios clemente, Dios es un Dios misericordioso. ¿Recuerdan cuando los discípulos estaban preparando el camino de nuestro Señor Jesús hacia Jerusalén? Y cuando fueron a preparar, creo, si no estoy mal, los de Samaria no quisieron ayudar con preparar la estadía de nuestro Señor Jesús, y dicen los discípulos, pido que descienda fuego entonces y los consuma. ¿Sí recuerdan ese pasaje? ¿Y cuál es la respuesta de Dios? No, porque yo no vine aquí a acabar la vida de las personas, yo vine aquí a salvarlas. ¿Sí? Yo vine aquí a salvarlas. Entonces quiero que pensemos en ese Dios, hermanos. Dios se aira, claro, Dios es justo. En su justicia va a dar el pago y la retribución a los pecadores, pero Dios es un Dios piadoso, clemente, misericordioso, que quiere que todo el mundo se salve. Los paganos, los moralistas, los judíos, todos. Juan capítulo 3, versículo 17, versículo conocido. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y esto nos introduce al versículo 4 en Romanos, capítulo 2. Dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. En otras palabras, estás menospreciando la oportunidad que Dios te da para arrepentirte. Eso es lo que está tratando de decir Pablo. Estás despreciando la oportunidad que Dios te da para arrepentirte. Menospreciar hace referencia a eso, despreciar, tener en poco. ¿Sí? ¿Tener en poco qué? Las riquezas. Y nos habla de 3 riquezas de Dios. Primero, la benignidad. Segundo, la paciencia. Y tercero, la longanimidad. Hermanos, habla aquí de esa riqueza de Dios. No estamos hablando de riqueza económica, riqueza material, estamos hablando de riquezas espirituales que Dios tiene y que ejerce hacia el hombre.
Hay muchos pasajes que nos hablan de que Dios es rico en misericordia, por su gran misericordia con que nos salvó, y lo vamos a ver más adelante. Pero quiero que nos enfoquemos en las tres riquezas de Dios que ejerce hacia el hombre para que el hombre se arrepienta. Y la primera riqueza es la benignidad. Benignidad quiere decir bondad, ¿sí? Pero en el original es el verbo de la bondad. Si lo traduciéramos al español sería hacer bondad. No existe en español, ¿no? No sé cómo se traduciría eso, pero es no solamente la cualidad de la bondad como algo bueno, sino la bondad en acción, ¿sí? Sino hacer bondad, la bondad en acción. No solo palabras, básicamente, sino con hechos concretos. Eso quiere decir la benignidad de Dios. Y el hecho concreto de la benignidad de Dios se llama ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesús es la muestra real y concreta de que Dios es bueno, de que Dios es benigno, ¿sí? Esa es la bondad de Dios. Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, versículos 4 y 5. Miren la bondad, dice, porque nosotros... 4, pero cuando se manifestó ¿qué? La bondad, ¿cierto? La benignidad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, cosas concretas de la benignidad de Dios, Cristo, Jesús. Lo segundo en que Dios es rico se llama ¿qué? Paciencia. ¿Es usted rico en paciencia? Bueno, yo tampoco. Nunca vamos a ser ricos en paciencia como Dios. Nunca vamos a ser ricos en paciencia como Dios. Por eso nuestro Dios es único, hermanos. Por eso Dios es, hermanos, es inconcebible con nuestra mente limitada, porque es un Dios ilimitado. La palabra paciencia que se utiliza aquí es la palabra autorrefrenamiento. Habla de dominarse a uno mismo, habla de contenerse, ¿sí? Habla de clemencia, ¿sí? La hermana Clemencia, ese nombre tan bonito, habla de ese contenerse de Dios, ¿cierto? De retrasar el castigo hacia los hombres, de suspender la ira que habrá de ser ejercida a su tiempo si no se arrepienten. Esto quiere decir la paciencia. Es contenerse y no ejercer el castigo que merece el hombre. Y la siguiente palabra, bueno, vamos a leer Romanos 3:5, ahí adelantico, Romanos 3:5. Dice, y si nuestra injusticia hace resaltar... No, es 3:5. No, de pronto es 13. El verbo que dice, el versículo, que dice que Dios ha pasado en su paciencia nuestros pecados pasados, los pecados pasados de la humanidad. La siguiente palabra que Dios es rico es en longanimidad. Quiere decir largura de espíritu, tolerancia, extrema paciencia. Y es y se complementa con la paciencia. ¿Por qué? Porque la longanimidad es esa cualidad de la paciencia que hace que Dios no envíe su castigo con celeridad. ¿Sí? Es la cualidad de la paciencia ante la provocación, que no toma represalias apresuradas ni castiga con celeridad. ¿Sí? Ni castiga con celeridad. Hermanos, si Dios quisiera acabar con este mundo pecador, hoy lo haría así porque tiene el poder. Y Él lo puede hacer. Pero como Él es rico en paciencia y como es rico en longanimidad, Él se autorrefrena, se contiene y no lanza el castigo que merece el hombre y que podría lanzar si lo quisiera hacer
porque el hombre es malo ofende a Dios constantemente con todas sus acciones pecaminosas. Es rico en misericordia, es rico en paciencia y longanimidad, hermanos. Yo no sé cuánto aguantaría usted, qué tan paciente es usted contra una persona que lo ofende todos los días. Como cuando uno se pelea de pronto con su pareja, o con un familiar, o con un compañero del trabajo, lo que sea. Y si uno no se arregla rápido con esa persona, cada día que pasa es más rabia, es más ira, es más furor, y uno explota. Dios no, Dios se refrena. Dios se refrena. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Dios se refrena? Porque Él quiere que nos arrepintamos. Dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Sí? Está hablando de que esa benignidad de Dios es adecuada, es buena, es capaz de guiar al arrepentimiento. La palabra guiar aquí al arrepentimiento es arrastrar. Metafóricamente habla de un arrastre, de conducir, de llevar al arrepentimiento. La pregunta, hermanos, es que Pablo que pone en estos versículos hacia los moralistas es, primero, si sabes que hay una ira justa de parte de Dios sin precedentes y sabes que va a venir, ¿por qué no te arrepientes? ¿Por qué no te arrepientes? ¿O acaso es que estás menospreciando que Dios todos los días en su riqueza de paciencia te está dando la oportunidad de arrepentirte? ¿Menosprecias eso? ¿Tomas como tomas en poco esa misericordia de Dios todos los días, hermanos? Algunos judíos, ¿saben qué pensaban? Según leyendo algunos comentarios, pensaban que, claro, como ellos estaban en sus negocios, estaban en su trabajo, estaban en su hogar, con sus cosas, y no pasaba nada, entonces Dios estaba de acuerdo. ¿Sí me hago entender? Ellos pensaban que como no pasaba nada, entonces yo voy a seguir así, no me voy a arrepentir. ¿Sí? O tal vez algunos pensaban, eso de la ira de Dios es mentira. Yo nunca la he visto. Mire, llevo 80, menos 60, 50, los años que sean, y no ha pasado nada. Estoy bien. Tengo mi casa, mi carro, mi carrera, mi familia, mis propiedades, y no ha pasado nada. Hermanos, les digo algo, el hecho de que Dios no traiga su ira hoy sobre usted y sobre los paganos, no es porque Dios esté de acuerdo con su manera de vivir, no es porque la ira de Dios sea mentira, es porque Dios es paciente para que nos arrepintamos. ¿Sí me siguen, hermanos? Es porque Dios es paciente. Así algunos se mofen de la ira de Dios, porque yo he visto incluso en internet memes que dicen, ¿cuál es la causa del COVID? ¿En la enfermedad de no sé qué, o la ira de Dios? Como a manera de mofa. Mófense. Uno se puede, y ellos se mofan y se pueden mofar, pero Dios está teniendo misericordia con ellos para que se arrepientan, porque Dios sabe que el día que llegue ese juicio es sin precedentes y ya no va a haber reversa. Por eso la paciencia de Dios, hermanos, debería llevar al moralista y al hombre no a abusar de la generosidad de Dios, no abusar de la generosidad espiritual de Dios, de que Dios es paciente, de que Dios es longánime. No deberían, así como cuando a veces uno de pronto abusa de alguien o de sus papás o de sus hijos, de un familiar que, como él me presta plata, entonces yo no me voy a preocupar por trabajar o no sé, entonces me aprovecho de esa generosidad. De la misma manera Dios está diciendo, no te aproveches de mi generosidad espiritual, de mi paciencia. Eso en vez de llevarte, este mosquito que está bonito, tiene colores bonitos y todo. Entonces me perdí un poco, pero esa generosidad de Dios no es para abusar, hermanos, no es para abusar, sino es más bien para que el mundo la aproveche y se arrepienta. ¿Sí? Arrepentimiento es la palabra
Sí, yo la tenía aquí, perdón. El arrepentimiento es la palabra metanoia. Está compuesta meta y noia. Meta quiere decir cambio y noia, mente. ¿Qué es arrepentimiento entonces? Cambio de mente, ¿cierto? Es cambiar mi manera de pensar, ¿sí? Habla de reversa. Eso es para los que conducimos, que a veces nos metemos en donde no deberíamos y uno dice, uy, el reversazo, y me devuelvo, ¿y qué hago? ¿Cojo por el mismo lado? No, cojo por otro lado. Dios está teniendo paciencia, hermanos, para que cambiemos nuestra manera de pensar, demos reversa en nuestra vida y cojamos el camino que es. Ahora algunos de pronto dicen, oiga, sí, ¿saben qué? Estaba haciendo las cosas mal. Me arrepiento, Señor, y tal vez eso contrista, porque uno de alguna otra manera ha contristado a Dios, no ha hecho las cosas bien. Pero la Biblia dice que esa tristeza que de pronto puede producir es buena. Corintios dice que esa es la tristeza, según Dios, que produce arrepentimiento y que produce salvación. Lo dice en 2 Corintios 7, 9 al 10. La pregunta es, ¿qué esperas para arrepentirte? ¿Qué esperas? Versículo 5. Pero, y empieza a hacer un contraste, ¿no? Entonces ya Dios habló de su gran misericordia, de su gran amor, de su gran paciencia, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ¿qué pasa? Atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ok, si no te quieres arrepentir por la dureza de tu corazón, aquí está hablando del encallecimiento, ¿sí? Ya ese corazón encallecido, duro, obstinado. Otra versión lo traduce como terco. Terco. Pero como sigue siendo terco en tu corazón, el corazón son el centro del hombre, es la vida, donde están los pensamientos, las emociones, el racionamiento y la voluntad. Como tú no quieres arrepentirte, no quieres cambiar, sigues endurecido en tus emociones, en tus pensamientos, en tu racionamiento y en tu voluntad, sin arrepentirte, entonces estás atesorando, estás acumulando, guardando, almacenando o reservando para ti mismo, ¿qué? Ira. Duro. Atesorando, guardando, ahorrando para el día del juicio. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Lo dice la palabra. Mateo capítulo 6, haciendo un poco el contraste. Versículos 19, habla de tesoros. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Mateo 6, 19. Sino haceos, ¿qué? Tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Sí? Entonces, o estamos atesorando en el cielo, hermanos, riquezas, ¿cierto? Galardones. Más adelante la palabra va a hablar de galardones, ¿cierto? O estamos atesorando ira. Una de dos. O galardones o ira. Para el día del juicio. Para el día de la revelación. La palabra revelación en el original aquí es apocalipsis. ¿Qué creen que de dónde viene? Exacto, ¿qué libro se basa en esta palabra apocalipsis? Vamos a Apocalipsis capítulo 1. Solamente voy a mencionar un versículo. Capítulo 1, versículo 1. ¿Sí? Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Que deben suceder pronto. Entonces, el que está atesorando ira puede ir a Apocalipsis y ver lo que le espera, las cosas que van a suceder pronto.
el juicio de Dios, la revelación de Dios. Es un juicio, hermanos, justo, como hablábamos al principio, no como los juicios que nosotros lanzamos, que son muchas veces hipócritas, porque también los cometemos, ¿cierto? Como decíamos, e injustos. El juicio de Dios es verdadero y es justo. ¿Por qué? Porque Dios es justo, porque Él es verdad y porque Dios no es un Dios arbitrario, ¿sí? Él no hace las cosas por arbitrariedad. Él lo hace conforme al hombre, dice la palabra aquí en el versículo, pero por tu dureza. En el original es conforme a la dureza de tu corazón. Atesoras ira para el día del juicio. Dios es un Dios que retribuye justamente conforme a nuestras obras. La pregunta es, retomando los versículos anteriores, ¿quién puede huir del juicio de Dios entonces? ¿Seguros? Nadie puede ir de la presencia de Dios, pero del juicio de Dios, del castigo de Dios, pueden huir los que tienen un corazón blando y un corazón arrepentido. Esos huyen del juicio de Dios. Se necesita un corazón blando, un corazón arrepentido para escapar del día del juicio de Dios, de ira. Ezequiel capítulo 36. Profeta mayor. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Dios nos hace una promesa, hermanos. Dice, os daré corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, ese corazón encallecido, terco, obstinado. Y os daré un corazón, ¿qué? De carne. ¿Sí? Hermanos, esta es una promesa que Dios hace y que fue cumplida y con el pacto, el nuevo pacto de nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Eso fue cumplido cuando nuestro Señor Jesús murió, derramó su sangre, como recordamos en la cena. Y eso permitió, eso es la inauguración de esta promesa, de un cambio de corazón. Del corazón que se necesita para huir del juicio de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a Cristo, ver su sacrificio, creer en ese sacrificio, acercarnos con humildad y con fe a la cruz, confesar que somos pecadores, arrepentirnos y Él nos dará un nuevo corazón que pueda escapar de la ira de Dios. Que puede escapar de la ira de Dios. Como dice Hebreos 4:7, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hermanos, así que cada día es una oportunidad para arrepentirte. Cada día es una oportunidad para cambiar de corazón. Cada día, hermanos, es una oportunidad para recibir la vida eterna o para acumular ira para el día del juicio. La pregunta es, ¿cómo estamos invirtiendo nuestros días? La mayoría de las personas los invierten, adivinen en qué, en ira para el día del juicio. Y todos los días acumulan un poquito más y un poquito más para el día del juicio. Versículo 6. Versículo 6. Dice, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Que estamos hablando, ¿no? Dios va a pagar conforme a sus obras. La palabra aquí pagar es entregar, es dar lo que es debido, es devolver totalmente, es retribuir, es cumplir. ¿Sí? No está hablando de que nosotros seamos salvos por obras, ¿sí? Porque aquí, como dice, cada uno pagará conforme a su... entonces la salvación es por obras. No, aquí saben, dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. El fruto de la salvación son las buenas obras. Pero Pablo utiliza el versículo, esta palabra acá, pagará conforme a sus obras, para hacer énfasis en que Dios es justo,
en que Dios retribuye justamente, que es equitativo, que no es arbitrario. No es arbitrario, Dios es justo, hermanos. Y también cuando pensamos en este versículo que dice que Dios pagará, nos hace pensar también en que Dios es poderoso para cumplir eso, pero también es fiel para hacerlo, ¿sí? Números capítulo 23. Números capítulo 23, versículo 19. En el versículo 18 termina diciendo, escucha mis palabras. Versículo 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Me acuerdo cuando Dios le prometió una descendencia a Abraham, ¿cierto? ¿Y qué pasó? ¿Cuántos años tenía Abraham y Sarai? Como 100 años y 90 años, que tenía un poquito menos. Y ellos parecía que ya no había esperanza. No, Dios mintió, Dios no cumplió su promesa. Pero ¿qué pasó? Dios en su debido momento permitió que esta mujer ya de edad avanzada pudiera tener un hijo, cosa que es un milagro. Pero es un milagro porque tenemos un Dios que cumple milagros, porque Él lo que dice, lo hará. Es un Dios que cumple, hermanos, es fiel. Santiago 1:17 dice, toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual, ¿qué? No hay mudanza, no hay variación, no hay duda, no hay nada borroso, no hay nada que uno no pueda aclarar o que no se pueda aclarar. Es lo que es, Dios cumple su palabra, es fiel. Apocalipsis capítulo 22. Él pagará conforme a sus obras y es fiel y lo hará. Y la Biblia está llena de ejemplos, hermanos, de cuántas veces Dios cumplió su palabra, ¿o no? Y uno se asombra. Cuando uno mira, por ejemplo, la profecía hecha a Daniel de cómo iban a venir el imperio persa, luego después el imperio griego, el imperio persa, el imperio romano, y cómo todo se cumplió al pie de la letra, sorprende, hermanos. Sorprende. Porque dice la palabra, Dios prometió y no lo hará. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 12 dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, ¿para qué? Recompensar a cada uno según sea su obra. Él va a recompensar según sea su obra. Y aquí habla de un galardón, porque es para los creyentes. Versículo 7, ya vamos terminando. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Repito, no está hablando de que seamos salvos por obras. No estamos hablando de que el que persevere hasta el fin alcanza, como algunos malinterpretan Mateo capítulo 25. Está hablando de que el que persevera es aquel creyente genuino, que ha permanecido a través del tiempo, que han venido lluvias, como dice la palabra en la parábola de la casa sobre la roca y sobre la arena. Vinieron lluvias, vinieron truenos, vinieron estruendos, pero la casa se mantuvo, porque estaba fundada ¿en qué? En la roca, ¿sí? Y la roca es Cristo, Por eso también a Dios se le dice que es roca, porque es inamovible, es fuerte, es firme, porque Dios es fiel, relacionándolo a la fidelidad de Dios. Pero aquí dice que va a dar vida eterna. Hermanos, si nosotros podemos tener la plena seguridad. Vamos a leer Juan 5:24, hermanos. Y quiero que usted lo lea con propiedad. Tal vez ya lo ha hecho, pero quiero que lo vuelva a hacer. Juan 5:24. Teniendo en mente la roca firme que cumple su palabra, dice, de cierto,
O sea, hay algo ciertísimo, que mucho no hay duda alguna. Va a pasar porque va a pasar. Viene la hora y ahora es, es 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Hermanos, plena seguridad, confianza, si hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, la roca firme, hemos creído en su evangelio, tenemos vida eterna. Eso es ciertísimo. Y segundo, no veremos la ira de Dios. No vamos a pasar por la ira de Dios. Porque hemos pasado de muerte a vida. Hacemos parte del reino de la vida, del reino de la justicia, no del reino de la ira y de la furia y de la injusticia. Y usted puede tener eso en su mente 100% seguro, no porque se lo estoy predicando, porque Dios lo dice. Pero hermanos, bueno, dice allí adicional, los que realmente son creyentes, perseveran en hacer el bien como fruto de su salvación y buscan ¿qué? Gloria, honra e inmortalidad. El verdadero creyente no busca, como dice la palabra en primera de Juan, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, ni la vanagloria de la vida, porque eso no proviene del Padre, sino del mundo. El verdadero creyente busca gloria, honra e inmortalidad. En otras palabras, busca el reino de Dios. ¿Por qué se caracteriza el reino de Dios? Por la gloria de Dios, por la honra, por la inmortalidad. Por la inmortalidad. Pero si usted ve un creyente que está buscando los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de esta vida, de verdad hay que uno preguntarse, cuestionarse, examinarse, como nos enseña la palabra. Pero el verdadero creyente, hermanos, permanece. Eso es lo que quiere decir. Persevera, habla de resiste, aguanta, es constante. ¿Sí? No es como, ¿recuerdan la parábola del sembrador? Hubo una semilla que cayó sobre el camino. Eso representan a ¿quiénes? Aquellos, dice la palabra, no lo voy a leer por tiempo, pero aquellos que no entendieron la palabra. Entonces vino la predicación de la palabra y no la entendieron, pero no la entendieron no porque el predicador fuera malo, sino porque no pusieron atención. ¿Sí? Uno puede tener el mejor predicador, el mejor profesor en la universidad, pero si uno no pone atención, ¿va a aprender? ¿Va a entender? No. O sea, eso es de uno. Ese es el primer grupo. No entienden. El segundo es que cayó sobre piedras, ¿cierto? Pero no tenía, dio fruto, pero no echó raíz, y eso representa a los que, no quiero confundirlo con el siguiente, a los que reciben la palabra con gozo, pero viene la tribulación y se van, ¿sí? No echaron raíz, son aquellos creyentes que tienen un conocimiento superficial de Dios. Si usted tiene un conocimiento superficial de Dios, va a llegar la tribulación y usted se va a ir. Es lo que dice la Biblia. Porque no echa raíz, el creyente debe echar raíz para que cuando venga la tribulación, los momentos de dificultad, pueda permanecer firme. Y el siguiente grupo es aquellos que crecieron entre espinos, ¿cierto? Y empezaron a crecer, pero los espinos lo ahogaron. Representa a los que vinieron los afanes de este mundo, las riquezas, es el que va a la iglesia y dice, no, está chévere, está bonito, pero mis empresas, mi trabajo, mi estudio, mis viajes, y ahí se acaba la semilla que fue sembrada. Pero hay otros que se siembra la semilla en buena tierra, echa raíz y da fruto al 60 y al 100 y más, al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Sí? Y esos son los creyentes que tienen un conocimiento de Dios, han entendido la palabra y han echado raíz. Y viene la tribulación, vienen los momentos difíciles, vienen los afanes de este mundo y ¿qué pasa? Permanecen.
permanecen. Permanecen. Estos son los que perseveran, los que aguantan, los que son constantes. Porque miran lo que viene: honra, gloria e inmortalidad, como dice la palabra. Versículo 8, y con esto terminamos. Pero, vuelve y hace contraste, ¿cierto? Pero, ira y ¿qué? Enojo, ¿cierto? Recordemos que la ira de Dios, lo hemos estado aprendiendo, no es arbitraria, es la reacción de Dios ante el rechazo de la gracia. Es la reacción de Dios en ira ante el rechazo de la gracia de Dios. ¿Sí? Ante la percepción del mal de los impíos y de los injustos. Pero mire que no solo dice ira, y enojo. Y enojo hace referencia a ardor, furia, una ira acalorada. En el original habla de respirar fuerte, como cuando alguien se pone bravo y... Espero que usted no sea de esos que respira fuerte la ira que le da, ¿no? Que sí. Pero Dios en ese momento respira fuerte. Es una condición agitada, ¿cierto? De la ira, una explosión de ira. ¿Y contra quién explota? Contra los contenciosos. ¿Quiénes son los contenciosos? Los que hacen rivalidad. Los que hacen facciones. Facciones es gente amotinada, rebelada en contra de Dios. Contra esos contenciosos, contra los que no obedecen. La palabra aquí no obedecen es interesante porque, no obedecen hace referencia a no creer voluntaria y deliberadamente, a ser rebeldes. ¿Hay gente así? Claro que sí. Dicen, no quiero creer y no me interesa. Deliberada su decisión, ira y furia contra estas personas que no obedecen a la verdad, es decir, a Cristo, a la justicia de Dios, a su gracia. Pero sí obedecen a otra cosa, a la injusticia. Uno obedece, uno es esclavo de algo, siempre. La palabra dice que al que obedece uno es esclavo de ese. Yo puedo obedecer a Dios y ser esclavo de Dios, o puedo obedecer a la injusticia y ser esclavo de la injusticia. Se creen libres, pero en realidad son esclavos de la injusticia, ¿sí o no? Y la palabra obedece, que obedecen la justicia, es un verbo en voz media. ¿Qué quiere decir? Que se dejan persuadir por esa injusticia, pero que también buscan la injusticia. Se dejan persuadir, pero también la buscan. Esos son los contenciosos, que la palabra dice ira y enojo. Hermanos, Dios es fiel y va a pagar a cada uno y va a retribuir según sus obras. La pregunta que nos hacemos hoy, hermanos, es: ¿cómo queremos experimentar la fidelidad de Dios eternamente? ¿En furia o en amor? Una de dos. ¿Pero va a experimentar la fidelidad de Dios? Sí. Ya sea para vida o ya sea para muerte. Ya sea para salvación o ya sea para condenación. Y vuelvo y repito, ¿qué esperas para arrepentirte? ¿Menosprecias la gracia de Dios, las oportunidades que Dios te da todos los días? ¿Las tienes en poco? ¿Sabes que hay un juicio y sabes que puedes acudir a Jesucristo para escapar de ese juicio y no quieres acudir a la salvación? Vida eterna a los que acudimos a Jesús, ira y furia a los contenciosos y que se rebelan en contra de esa justicia de Dios. Este es el grupo de los moralistas, hermanos. Muy buenos, muchos estándares altos, ¿cierto? Muy buenas personas ante los hombres, pero delante de Dios, si no están arrepentidos, son hallados culpables y son condenados. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu preciosa palabra, Señor. Gracias Señor, porque es tan profunda, Padre, porque es tan rica en sabiduría, en conocimiento, Señor.
porque la ira, tu ira, Señor, está revelada contra los impíos y los injustos, los moralistas que no se arrepienten, Señor. Pero tú nos mostrabas cómo anhelas la salvación también de ellos, así como enviaste a Jonás a predicar a Nínive. Porque tú no viniste a condenar, tú viniste a salvar, Señor. Pero debe haber un arrepentimiento de nuestra parte, Señor. Debe haber una reverencia hacia tus juicios, hacia tus mandamientos, hacia tu palabra, hacia tu bondad, Señor. Por eso yo oro en esta mañana, Padre, para que traigas arrepentimiento en los corazones duros, en los corazones encallecidos, Señor. Pienso en mi familia, pienso en mis amigos, Señor. Bueno, amigos no, compañeros, conocidos, Señor. Pero sé que también tus hijos aquí tienen familiares que no se han arrepentido, que tienen un corazón encallecido, Señor. Y que están atesorando ira, Padre. Te ruego, Señor, para que traigas arrepentimiento a sus corazones. Para que reveles, Señor, muestres, Padre, a través de la naturaleza, les muestres que tú existes, pero que también te airas si no te corresponden, si no se corresponden contigo. Señor, que cada día, Señor, puedan entender que es una oportunidad por las riquezas de tu paciencia, de tu benignidad y de tu longanimidad, Señor, para que vayan y se arrepientan, Señor, para que reciban la retribución de la vida eterna y no la retribución de la ira y el enojo, Dios. Ten misericordia, Señor, de estos corazones y del mundo que no está arrepentido, Dios, que está envanecido en sus estándares morales, que están envanecidos, Señor, en este mundo, Dios. Ten misericordia, Padre. Ten misericordia, Señor. Sigue teniendo esa misericordia y llévales a la salvación, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.